Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Una gota de veneno en un vaso de leche. Cómo las enseñanzas, las doctrinas influyen en el pensamiento del hombre y por ende de la humanidad. Recuerde usted que el pensamiento se va expandiendo, ¿verdad? Las ideas, las enseñanzas y hasta podrían conformarse en cultura, es decir, en sello, en algo que podría identificar a una comunidad, a una nación. Bueno, eso sucedió con la Edad Media. Al irse corrompiendo la iglesia, al irse desviando de la verdad, entonces comenzó a monopolizar el asunto. Primero, la iglesia papista se creyó exclusiva, interpretando de manera errónea un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces etiquetó a Pedro como el Papa. Y te he dado la llave para abrir y para cerrar. En otras palabras, nosotros podemos otorgar la salvación o podemos condenar. De ahí es que para poder ser salvo, y algunos todavía como postulado doctrinal entienden que para poder ser salvo hay que bautizarse en la iglesia católica. Eso es un dogma de la iglesia católica, y la comunión, que es la ratificación, y el matrimonio, que es un sacramento, etcétera, etcétera. Es decir, todo un engranaje para decir que la única puerta de entrada para obtener la salvación es a través de la iglesia. Es una especie de derecho reservado o de copyright. Pues esa iglesia monopolizó, ¿verdad?, el asunto de la verdad y modeló las mentes de las personas de manera distorsionada, haciendo un énfasis en el pecado y la salvación por las obras. A través de venta de indulgencia, las personas podían ser exculpadas y llevadas al cielo. Y esto para erigir un templo y para otras cosas relacionadas con las apetencias de los hombres y el lucro de los hombres. Es decir, haciendo mercadería de la fe, de la religión, como ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Pero no solamente esto, un énfasis perverso con relación al infierno. ¡Wow! La palabra infierno se oía por doquier, era una palabra que predominaba. Las mentes eran modeladas con esa palabra por todo el infierno. Y no solamente el infierno, los juicios de Dios. Y saben ustedes que para aquellos tiempos había muchísimas pestes que diezmaban a comunidades. De hecho, en los días de Martín Lutero vio morir a muchos de sus amigos por pestes que venían. Y cuando él decidió hacerse monje, fue fruto de un rayo y de una tormenta que cayó, y dijo: me consagro, porque eso se hacía de manera común. Imaginaos ustedes, queridos televidentes, en un ambiente así, de temor, de oscuridad, de manipulación de conciencia, óigame, algo terrible, de venganza. Se entendían que eran los juicios de Dios. La culpabilidad se sentía en la gente, había frustración, había tristeza, se establecieron delitos capitales y a otros delitos veniales, antojo de una comunidad. Se persiguieron a los herejes, se creó un tomo grande, es decir, un libro grande acerca de la Inquisición, un tomo procesal de cómo sacarle la verdad a la gente, que hoy en día las agencias policiales toman esto y hasta de otros lugares como una fuente para extraer la verdad a individuos y a personas, una manipulación completa. El pensamiento estaba esclavizado. Claro que había un pueblo sufriente que tenía la verdad y que sabía que no era así. Lutero fue uno más de los tantos que se habían levantado, pero le plujo Dios tomar a Lutero, a Zwinglio, tomar a Calvino y tomar a otros, a Juan Hus. Algunos murieron en la hoguera defendiendo su fe. Una manipulación de las personas. Líbrenos Dios de manipular la conciencia de la gente. Todo pastor, todo religioso es tentado a manipular la conciencia, a jugar con la conciencia de la gente. Eso que acarrea una censura de parte de Dios y un juicio como usted no se puede imaginar. Bueno, pues entonces hubo, por así decirlo, una sobrereacción. Ahí entró el Renacimiento. En los tiempos de Martín Lutero, el Renacimiento, el humanismo. Entonces sacar a Dios, había que sacar a Dios. Emanciparnos de Dios. No, era de la iglesia que había que emanciparse, no de Dios, ni de la verdad de Dios. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Bueno, que comenzaron a crearse prejuicios, dudas, ¿verdad? Y eso fue haciendo que el hombre se fuera alejando de Dios, hasta llegar, como ya usted conoce, en el 1700 a la Revolución Francesa, que ha afectado la mentalidad del mundo entero, y hoy en día la palabra infierno no se nombra,
la palabra juicio no se nombra. Cuando en un púlpito se habla de juicio, se habla con mucho cuidado. Cuando usted ve lectores modernos, cristianos, hablar de juicio, se cuidan en demasía porque no quieren caer, ¿verdad?, en los errores de la iglesia papista y en los errores que cometieron los religiosos en otros tiempos. No quieren ser etiquetados de esa forma y de esa manera. Vayamos al siglo moderno, a la edad moderna. Ya hablaremos más abundantemente de la Edad Media, pero por ahora, por asunto de tiempo, la Edad Moderna. Esta sobrereacción, no hay juicio, no hay Dios, no hay infierno. Bueno, inventaron un purgatorio, solamente los ingenuos pueden creer en esto. Hay un limbo, periferia del infierno, con rezos y horas santas se puede sacar a Hitler del infierno y hasta Trujillo se puede sacar de algún lugar de tormento si se encontrase allí, algunos entienden. Es decir, ¿qué forma de mercadear con la fe? ¿Cuánta sutileza? Otros que dicen que, bueno, que las personas pueden bautizarse por sus familiares que han fallecido, qué cosa tan aberrante. Y todo tipo de facilidades. Hoy en día también una gracia barata, una gracia moderna, que tú puedes ser salvo, no importa cómo tú vivas, ni cómo tú termines tu existencia. Eso es risible realmente, penoso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos teniendo hoy en día con eso que es cultura? Narcotráfico. ¿Usted cree que para poder robar drogas incautadas, como ocurrió en la República Dominicana, todos los que participaron, que no fueron 2 o 3, ni la nación sabrá, ni el mundo, todos los que participaron, porque hay sectores que no van a ser descubiertos, probablemente. Lo que hay que averiguar aquí, y es lo que nos interesa a nosotros, ¿cuál es la mentalidad de cada una de esas personas? ¿Iban a iglesia? ¿Pertenecían a alguna iglesia? ¿Eran católicos, evangélicos, ateos? ¿Cuál es la forma de pensar? Porque mire, hay que tener una mentalidad muy perniciosa, muy corrompida, o un autoengaño muy grande para usted entregarle una funda con 5 millones de pesos y usted no preguntar de dónde viene eso. Y si usted sabe de dónde es, usted no tiene el cuadro de lo que producen las drogas narcóticas. Y además que lo que no es suyo, usted no debe tomarlo. Y a usted no pueden darle dinero sin darle una explicación. Porque usted tiene que interpretar que eso es cohecho o soborno. ¿Qué hay detrás de todo eso? Probablemente la mentalidad de todos los que están envueltos en esto es la mentalidad siguiente: comamos y bebamos que mañana moriremos. Escapamos de la justicia convencional porque toda mente está enferma. Toda cabeza está enferma y toda cabeza está corrompida. Por tal razón sobornamos al fiscal, sobornamos al juez y salimos, porque al juez el dinero no le da. Si le damos 1 millón, él nos libera, nos pone una medida suave y nos va a quedar dinero. ¿Qué reputación ni reputación? Eso se olvida. La gente lo que ve es el carro, la casa que tenemos, la familia bonita que tenemos. ¿Quién se va a dar cuenta? Usted no ha visto la película del Padrino. Ellos tenían su ética también y eran familias exquisitas, con códigos. Y hay personas en el mundo empresarial que son personas perversas y viven en familia, aparentemente felices, robándole la felicidad a muchas personas, a un pueblo. ¿Cuál es la mentalidad que tienen? Que Dios es tolerante, que porque Dios no me castiga, Dios lo permite. No hay infierno. Eso era en la Edad Media. Yo quiero decirle al mundo entero que aun cuando se manipuló con la gente y la conciencia, a la ley y al testimonio, vaya la verdad de Dios. La Biblia dice, y su conciencia también lo dice, usted sabe que lo dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice que algunos pecados a algunos hombres se le hacen evidentes en este siglo y a otros en el siglo venidero. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que habrá una resurrección para salvación y para condenación, que Dios ha establecido un día. La Biblia dice, y no es la Iglesia Católica que lo dice, ni la Iglesia Evangélica, para manipular a las personas, es la Biblia que lo dice. La Biblia dice que hay un infierno, así como hay una victoria, una cárcel de la Victoria en la República Dominicana, y en los Estados Unidos hay cárceles, y en Europa hay cárceles, aunque reformadas todas, para llevar a los que delinquen, y hay pena capital en algunos lugares, hay un infierno también. Aunque usted no quiera creer que ahora mismo hay gente que están sufriendo penas en las cárceles, están sufriendo penas en las cárceles. Y aunque usted no quiera creer, hoy en día hay hasta demonios que están en prisiones de oscuridad, según dice la Biblia en el libro de Judas.
Y aunque usted no lo quiera creer, hoy en día hay personas que están en lugar de tormentos, como dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, cuando menciona a Lázaro y a Rico. ¿Sabe usted? Esa es la verdad. Esa es la verdad que le presento. La vida de usted y mía es tan breve, porque ¿cuánto usted piensa que va a durar? Yo no creo que vaya a durar muchos años. Es decir, que yo me voy con el Señor porque yo he creído en Cristo. Estos mensajes quedarán grabados y yo estaré con mi Salvador en el cielo. ¿Y usted dónde estará? ¿Y usted qué proclama? ¿Y usted cómo vive? ¿Tiene en cuenta a Dios? ¿Que Dios le ve? No solamente sus hechos, sino sus pensamientos. Le presento entonces el Evangelio. Si ha pecado, ven a Cristo. Él perdona todos tus pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y te da el Espíritu Santo, que no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y te da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y te lleva a aferrarte al cielo, de tal modo que tú puedes decir, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Y tú puedes valorar las cosas de aquí, pero en su justa dimensión. Acércate a la palabra de Dios. Ahí no se oculta nada. Es libre, como el corazón que Dios te da una vez que tú vienes a Cristo. Continuaremos hablando de este tema tan importante y modelando mentes para que podamos dar gloria al Dios del cielo. Que la paz de Dios sea contigo, gentil televidente, y con toda tu familia.